Hablarles de lo que leí en la revista, muy interesante, hace mucho tiempo. Un artículo muy llamativo. Su título era el siguiente: cuando ruge la marabunta. Yo no había escuchado esa expresión, y se trata de una especie de hormigas. La mayor población está en Argentina, y a través de los barcos han llegado a Europa, y las marabuntas han conquistado, entre comillas, muchos de los países en Europa: Portugal, España, Italia, etcétera. Y el artículo señalaba acerca de la organización de la marabunta, cómo se conocían las marabuntas, cómo era la estructura de la marabunta. Interesante. Pero algo que me llamó la atención de todo esto es cómo se identifican las marabuntas. Nosotros nos identificamos en familia por un apellido, pero las marabuntas se identifican por un olor, a lo cual se denomina feromas, y levantan las paticas, olfatean, y si perciben el mismo aroma que ellas tienen, son amigas. Y entonces practican acciones de unidad. Por ejemplo, si una marabunta es de una colmena y pasa por un camino que es de otra colmena de marabuntas, y se olfatean y huelen a lo mismo, dejan pasar a esas marabuntas e inclusive le dan comida. Qué cosa tan linda que enseña la naturaleza. Tanto que Dios dice en Proverbios 6: mira a la hormiga y sé sabio. Y veo que las hormigas son un claro ejemplo de unidad. Asimismo, el Señor Jesús dijo: en esto, ¿cuál es esto? En esto conocerán que ustedes son mis seguidores, en que sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Y nos conecta esa unidad lo siguiente: una sola fe. Todos tenemos fe en ¿quién? Un solo Señor. ¿Quién es el Señor? Un solo bautismo, una sola fe. Y la iglesia, que es esta congregación, debe identificarse no por los cantos, tampoco por los predicadores, no por los nombres de las iglesias, no por los extraordinarios ministerios, no por las acciones que puedan desarrollar y que son plausibles, desde luego. Lo que identifica a la iglesia del Señor en el mundo es la unidad en la fe en Dios, en la palabra, en la doctrina, en el amor. Cuando eso se practica, somos verdaderamente la iglesia del Señor. Y deseo, es mi propósito, que desarrollemos en esta mañana un tema sencillo que he titulado así: llamados a crecer en unidad. Y quiero desglosar este tema bajo 4 factores que fortalecen la unidad. 4 factores que fortalecen la unidad. ¿De dónde saco esos 4 factores? De la Biblia. Porque todo lo que hacemos, todo lo que practicamos, está señalado aquí, mira, en este libro, las Sagradas Escrituras. Lo que diga Dios a través de la palabra, eso intentamos hacer. Así que estos 4 factores los describe un hombre muy famoso, no por vanidad, sino por el legado que dejó a la iglesia. Ese hombre famoso se llama Pablo. Y Pablo, escribiéndole a Éfeso, un pueblo que todavía existe, una población que existe en Asia Menor, es decir, en Turquía. A ese pueblo que estaba en Turquía, a los de Éfeso, les escribe lo siguiente en el capítulo 4. Efesios 4. Es importante que usted mire ahí
¿Cuáles son esos 4 factores? Usted mismo los va a descubrir ahí. 4 factores que fortalecen la unidad. Dice la Escritura así: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron ¿cómo? Llamados. Con toda humildad. Entonces ahí está señalando, somos llamados a vivir en humildad. Número 2, llamados a vivir en mansedumbre. Número 3, llamados a soportarnos con paciencia. Y número 4, llamados a soportarnos en amor. Repita conmigo cuáles son esas 4 palabras que determinan los factores. Número 1, 2, 3, 4, amor. ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál es la que más practica? ¿La humildad? ¿La paciencia? ¿Cuál es la que más practica? ¿La mansedumbre o el amor? Lo ideal es que practiquemos estas 4, porque fortalece la unidad. La Escritura entonces está señalando por parte del apóstol Pablo que la iglesia establece la unidad en el espíritu a través del vínculo de la paz. Tiene que haber paz entre todos y aplicar estos 4 elementos. Observen lo que dice el versículo número 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y lean conmigo el versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces Pablo está planteando ahí que la iglesia debe vivir en unidad en medio de la diversidad, y que esa unidad se estructura en 4 factores. Consideremos el primero de esos 4. ¿Cuál es? La humildad. Volvamos a mirar en el versículo 2. Dice que debemos ser llamados practicantes de la humildad. Pregunta en esta mañana para todos los que están en este auditorio: ¿qué es humildad? ¿Podría usted responder qué es humildad? Lo podríamos hacer de varias formas, a través del antónimo. ¿Cuál sería el antónimo de humildad? Orgullo, altivez, arrogancia, soberbia. Ahí está, perfecto. Humildad es saber reconocer el valor que yo tengo, ni ir más arriba ni ir más abajo. Cada uno tenga el concepto de sí mismo que debe ser, ni más alto ni más bajo. Porque si es alto es soberbia, si es muy bajo es una condición de humillación y no de humildad. Es diferente ser humillado a ser humilde. Ahora, podemos establecer la definición de humildad no solamente a través del antónimo, sino a través de la etimología. La palabra humildad etimológicamente viene de humillitas, y humillitas tiene que ver con humus, y humus tiene que ver con tierra, y significa inclinarse hacia la tierra, como la espiga de trigo, que entre más granos tiene, más se acerca a la tierra, al humus, y entre más cerquita del humus es humilde. Y la definición es virtud que tiene todo ser humano al saber reconocer sus virtudes y sus defectos.
Entonces hemos definido humildad por antónimo, por etimología y por el concepto. Pero eso quizás no nos sirva de mucho. Lo que sí sirve es recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo en Mateo capítulo 11 versículo 29, ¿sabe lo que Él dijo? Aprendan de mí que soy, díganlo conmigo, manso y humilde de corazón, y así hallarán descanso en sus almas. Y también la Escritura dice: Dios mira de lejos al altivo, mas mira de cerca ¿a quién? ¿A quién mira de cerca? Al humilde de corazón. Frente a este primer factor que fortalece la unidad, conviene aplicar dos grandes reflexiones después de la definición. La primera gran reflexión es que la humildad es una exigencia. Digan conmigo, la humildad es una exigencia. No es una opción. No es si quiero, es que me toca. Porque Dios mira de lejos al altivo, mas mira de cerca ¿a quién? Al humilde. ¿En dónde está esa expresión? Filipenses capítulo número 2 versículo 3 dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí está encerrado el concepto de humildad: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces la enseñanza va dirigida a que la humildad no es una opción. La humildad es una exigencia. Ahí está, nada hagamos, nada. Ni la profesión, ni el ministerio, ni el liderazgo, ni el trabajo, nada hagamos por contienda, nada hagamos por vanidad. Hagámoslo todo con humildad, como fue el Señor Jesús. Esta primera parte es importante aplicarla todos los días. Sepamos reconocer que los logros, las adquisiciones, los premios, todo lo que tengamos, lo vamos a asumir con humildad. Pero la segunda gran reflexión de la humildad no es solamente la exigencia, sino las promesas. La humildad tiene promesas, y esto deseo que lo atesore en el corazón y lo recuerde siempre, en cualquier momento. Porque cuando vaya a actuar con algo de reactividad, de soberbia, de altivez, piense, primero, la humildad es una exigencia, pero la segunda, la humildad tiene unas promesas. ¿Cuántos quieren saber esas promesas? Mira lo que dice en cuanto a las promesas. En Proverbios 15:33 dice: el temor de Dios es enseñanza de sabiduría. Proverbios 15:33. Y a la honra precede la humildad. O sea, antes de que uno sea colocado en posiciones de reconocimiento, han habido acciones de humildad. Pero alguien podría decir: ¿solo esa promesa? No, hay más. Proverbios capítulo número 22 versículo 4. Hay 3 promesas. Tómalas ahora mismo cuando practica la humildad. La primera promesa es que el que es humilde tiene riquezas. La segunda promesa es que el que es humilde tiene ¿qué cosa? Y la tercera, el que es humilde tiene vida. Repítanlo conmigo: el que es humilde tiene riquezas. El que es humilde tiene honra. El que es humilde tiene la vida. Entonces hemos hablado de qué es humildad bajo los 3 conceptos etimológicos: el concepto, la definición y el antónimo. Pero estamos hablando ahora de 2 reflexiones: la humildad y su exigencia,
y la humildad y sus promesas. Apliquemos esto en nuestro diario vivir. Uno de los males que hoy existe en nuestra sociedad es la soberbia, el orgullo, la altivez, la reacción, la ley del yo no me dejo. Usted no sabe quién soy yo. La ley de la intransigencia, de la arbitrariedad, la ley de aplicarle a todos aquellos las normas, aunque yo no me las aplique a sí mismo. Ese es un mal, y por la falta de humildad muchos han caído en descrédito, porque antes de la caída, escuche bien, viene la altivez de espíritu. Una vez dijo Cassius Clay: yo soy el más grande. Y al poco tiempo se enfermó y cayó su gloria. Una vez Adolfo Hitler dijo: Dios en los cielos y Hitler en la tierra. Y a los pocos días los países aliados se fueron contra Alemania y Hitler cayó, fue perdido. Un día John Lennon dijo: somos más famosos que Jesús y seremos más conocidos que Jesús. Y en el año 1979 un mismo fanático de él le disparó, lo mató. ¿Qué es la humildad? La humildad se la ilustro con la historia de un gran profesor intelectual, matemático de piel negra llamado Booker Washington. Escúcheme esa historia tan bonita de este hombre. En esa época había discriminación racial, pero Booker Washington, tan inteligente, tan sabio, se levantó como un gran líder y empezó a luchar por la causa de los negros en los Estados Unidos. Y fue tan inteligente, un prolífico matemático, que fue nombrado director de un famoso instituto que hoy es universidad, el Instituto Tuskegee. Y un día, este hombre de piel negra estaba en la calle, Booker Washington, y pasó una señora muy adinerada. Y la señora le dijo a Booker, sin saber que él era el director de este instituto de Tuskegee, le dijo: usted, ¿por qué no viene y me ayuda a cortar leña en mi casa? Y Booker Washington dijo: no hay problema, yo voy a partir leña. Y fue y partió leña, le ayudó a la señora le dio una bebida y lo despidió. Booker Washington se fue humilde, no dijo nada, no dijo: usted no sabe quién soy yo. La señora lo ve luego dictando una conferencia y se da cuenta que se trata de Booker Washington. Y cuando terminó la conferencia le dice: doctor, ¿usted por qué no me dijo que usted era el director del instituto de Tuskegee? ¿Por qué se fue a cortar leña? ¡Qué vergüenza con usted! Y él dijo: un poco de ejercicio nunca sobra. Y la señora estaba tan avergonzada, pero le inspiró esa actitud de el doctor Washington, que sacó dinero no para él, sino para invertir en el instituto de Tuskegee. Amados, esta es una perfecta ilustración para que podamos practicarla con el vigilante del edificio. No para ponerlo a cortar leña, sino para ser humilde con él, con quien nos sirve en la mesa de un restaurante, con una recepcionista, con las personas que nos ayudan. Porque el cristianismo se refleja en su humildad. La palabra de Dios dice que Jesús, siendo Dios,
no estimó el ser igual a Dios, sino que descendiendo del cielo se hizo hombre y luego se humilló hasta la condición de siervo, de esclavo, y luego murió por nosotros, ante lo cual el Padre lo exaltó y lo colocó sobre las alturas de la tierra, para que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Una persona que es humilde como Jesús va a ser exaltada, puesta en honra, tendrá vida, tendrá riquezas, tendrá muchas promesas. Y la humildad se tiene que empezar a expresar desde aquí. Un acto de humildad es que usted, hombre de Dios, líder de Dios, desocupe la silla y deje sentar a otra persona que lo necesita. Eso es humildad. Humildad es ceder el paso. Humildad es servir al que está en necesidad. No sé si hay que rectificar la conducta de este tiempo de la posmodernidad. Creo que sí. Pero a nosotros nos enseñaron, los que somos de la década de los 60, 70 y los demás atrás, que uno debe ser caballero con las personas, atentos y serviciales. Y a esta juventud que hoy se erige como el futuro liderazgo de nuestra nación y del mundo, creo que necesitan unas pequeñas lecciones de amabilidad y de humildad, y saber servir a los demás, ayudar a cargar un paquete, ayudar a servir a la gente. Jesús lo hizo. ¿Recuerdan cuando estaban enfermas las personas? Jesús mismo iba hasta allá y servía a las personas. Quisiera invitarlos en esta mañana a que practiquemos esta virtud tan linda de la humildad como Cristo la aplicó, para que el mundo reconozca que nosotros somos diferentes y que caminamos por la senda de Dios y no por la senda de la filosofía altiva que este mundo determina como rectora de nuestra ética. Una manera de saber si soy humilde es que debo compararme con el trigo, y a mayor riqueza, a mayor posesión, títulos, viajes, logros, pues pensemos que son como granos que están en la espiga, y a mayor grano la espiga se inclina. A mayor logros, inclínate más. El apóstol Pablo está señalando un segundo factor. Este es bien interesante. Si ustedes me ayudan a mirar cuál es el segundo factor. Lo mencioné, pero quiero que me ayuden para efectos de pedagogía. ¿Cuál es el segundo factor? Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Aceptar con templanza una adversidad. Alguien hace una exégesis, una interpretación al término que no es la mejor. Yo he escuchado a muchos cristianos que dicen: sí, debemos ser mansos, pero no. Creo que lo que indica el Señor aquí es justamente ser mansos, pero también en algunos casos mensos. Estaba yo una vez en el aeropuerto y yo ya estaba para pasar a que me registraran, y la muchacha que está allá empieza a llamar a la persona que está enseguida. Yo acepto la primera vez, pasa por delante de mí y lo atienden. Sigo yo esperando con una maletica, y la muchacha no me mira, sino mira el siguiente, el tercero. Pasa. Y yo estoy diciendo: esta señorita, ¿qué le estará pasando? ¿Por qué no me llama a mí? Luego pasa al tercero, y a mí se me olvidó quién soy yo, perdí la identidad.
A mí se me olvidó que yo soy un pastor, que debo tener compostura, que no debo exaltarme, que debo asumir mi papel de dominio propio. Y estaba ya levantando mi pliego de peticiones. Yo iba a hacer valer mis derechos. Y ya estaba con tanta ira que ya le iba a gritar a la muchacha para decirle: usted no sabe quién soy yo. Yo soy un pasajero que también necesita que se le respeten los derechos. Sin embargo, me contuve. Pasó un cuarto. Cuando llamó al quinto, yo ya estaba para explotar, porque fueron entre 4 o 5 que pasaron. Luego me llamó. Yo al fin, cuando me voy acercando, aquella muchacha me dice: yo sabía que usted iba a tener esa actitud porque usted es pastor. Gracias por esperar y por soportar. Yo a usted lo vi predicar en la iglesia de mi pastor tal. Yo soy líder de la alabanza y yo sabía que usted no se iba a enojar. Entonces me tocó sacar el repertorio de pastor otra vez y reír y mostrar que soy manso. Pero yo me sentí menso. Porque ¿cómo así que no se validan mis derechos? Pero ante el mundo eso es ser menso, pero ante el cielo es tener mansedumbre. Y el que se humilla será exaltado. Y antes de la caída viene la altivez de espíritu. Por eso, iglesia, examinemos nuestras actitudes en todo nuestro entorno. ¿Cómo reaccionamos con todo el mundo? Y busquemos dar el fruto del Espíritu Santo. Y la prueba está aquí entre nosotros mismos. ¿Cómo actuamos entre nosotros? ¿Con humildad? ¿Cómo actuamos aquí entre nosotros? ¿Con mansedumbre o somos reactivos? ¿Hacemos valer nuestros derechos? ¿Queremos que se pueda hacer sobresalir lo que es mío? ¿Hacemos un altar a nuestro ego? ¿Qué es lo que hacemos aquí en la iglesia? Para que haya unidad, tengo que respetarte como eres tú y ser manso frente a la diferencia. Ser manso frente al temperamento, inclusive frente al carácter, y no hacer que lo mío prevalezca y sea lo primero. Escuchamos una predicación hace 15 días con Mateo. Fuimos a visitar 3 iglesias lindas allá en los Estados Unidos, y uno de los predicadores decía: el que está muerto no siente nada. Hablan del muerto y no siente nada, le pegan al muerto y no siente nada, porque está muerto. Y nosotros los que estamos aquí estamos muertos para el mundo, muertos para el pecado, muertos para las vanidades, muertos para todas las cosas. Así que no debiera hacer ningún efecto las cosas que nos hacen. Pero a veces la iglesia, a veces los hermanos, las hermanas reaccionan frente a la mínima ofensa o al mínimo defecto que tienen las personas. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero Pablo señala un tercer factor. Este es interesante. ¿Cuál es? Los de allí están avivados, los de aquí están en modo reflexión. ¿Cuál es el tercer factor que fortalece la unidad según el apóstol Pablo? Paciencia. Dice soportándose. Es que ni siquiera da una opción diferente como para que yo me pueda poner bravo. Dice soportar. Soportar es que no me lo aguanto. Soportar con paciencia. Paciencia es esperar aunque no te guste. Paciencia es soportar aunque sea urgente. La pregunta en esta mañana es: ¿cuántos quieren tener paciencia ante las circunstancias? ¿Cuántos quieren tener paciencia con los que conviven en tu entorno? ¿Cuántos quieren tener paciencia con los que están compartiendo una profesión, un trabajo? ¿Cuántos quieren tener paciencia? ¿Cuántos quieren tener paciencia con su cónyuge? Los que no tienen,
con sus hijos. Entonces, ¿cuántos quieren tener paciencia? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo quiero verlos. ¿Cuántos? Pues Dios te va a poner a prueba, porque a lo mejor vas a ir al aeropuerto y te van a violentar tus derechos. A lo mejor no te van a respetar lo que te pertenece y no te van a respetar la fila. No va a haber respuesta para ti. A lo mejor vas a ir a un centro médico y tienes la ficha para que el médico te pase a la consulta, pero van a pasar a 1, 2 y 3. Cuando eso suceda, no digas: están violentando mis derechos, sino pedí a Dios que me diera paciencia y tú me la estás probando. Pedí a Dios que me dieras paciencia frente a una respuesta y tú me la estás dando. Pedí a Dios que me dieras paciencia y encontré a un hermano que me atravesó el carro allá en el parqueadero. Y yo quería salir rápido para ir a ver la culminación del Giro de Italia. Y entonces no pude salir rápido. Pues Dios te está probando con la paciencia. Cuando entre nosotros hay humildad, se fortalece la unidad. Cuando entre nosotros hay mansedumbre, se fortalece la unidad. Cuando entre nosotros hay paciencia, se fortalece la unidad. Pero ¿cuál es el factor más importante de todos? ¿Cuál es? El amor. Amor. Porque dice, ustedes leyeron el versículo, ¿no? Efesios 4:2, soportándoos con toda paciencia en amor. José Luis Perales se inspiró en 1 Corintios 13 y todos dicen: tan lindo ese poema de José Luis Perales. El amor es todo, ¿qué? Ya no me acuerdo, pero el amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. El amor no es jactancioso, no es envidioso, no se envanece, no busca lo suyo propio. El amor todo lo espera. Y quiero decirle, iglesia, que lo que más identifica a un cristiano no son los dones, el carisma, no es su liderazgo ni su posición socioeconómica. Lo que identifica a un cristiano es que exprese el amor de Dios a quienes están a su alrededor, porque escrito está en la palabra: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. ¿A quién? ¿A quién debes amar? ¿Y a tu quién? Prójimo. ¿Cómo? Como a mí mismo, como yo me amo. Le digo sinceramente que eso es tenaz, y que estas pruebitas que nos pone el Señor en esta palabra es difícil, porque ser humilde no es fácil. No es fácil. Ser manso no es fácil. Implica a veces ser menso. Seguro que si me ven en el aeropuerto me hubieran dicho: pero usted sí es menso, ¿no? Implica tener paciencia y amarnos. ¿Me quiere regalar estos 5 segundos? Si no logras cumplir esas 4 cosas aquí dentro de la iglesia, mucho menos afuera, donde trabajas, donde vives, cuando estás en el Transmilenio, en el trancón de la ciudad. Y si eso no se practica, entonces el mundo no podrá conocer que somos hijos de Dios. Mi esposa le llevó unas camisetas deportivas a un sobrino, y el niño se la puso, una de ellas, y era de la selección Colombia. Y le detallé lo que está aquí escrito en esta parte. La observé más. La verdad es que lo he escuchado varias veces, pero ese día lo reflexioné más.
Porque aquí, en la parte de atrás, tiene un letrero que dice: unidos por una pasión. Y yo me puse a leer: unidos por una pasión. Claro, todos nos unimos por la Selección Colombia en la Copa América dentro de 15 días. Nos unimos por una pasión. Millonarios va a ganar, Magdalena va a ganar, Pasto va a ganar, América va a ganar, Cali va a ganar. Pero después se daña esa unidad. Y somos unidos por una selección. ¿Qué pasa? Yo la amo, amo a la Selección Colombia, pero pasa. Pero los que estamos aquí debemos estar unidos por una pasión auténtica, que es nuestro amado, poderoso, glorioso, soberano, incomparable, único, inaccesible, de luz admirable, creador sobre todas las cosas, nuestro amado Señor Jesucristo. Todos los que estamos aquí seguimos a Jesús, y eso nos une.